Bueno, bienvenidos al Centro Argentino de Ingenieros. Hoy tengo el gusto de estar con el arquitecto Berto González Montaner, que eh, es el director en jefe del suplemento de arquitectura del Grupo Clarín, del diario Clarín, que es una referencia, él y el suplemento. Por eso le agradezco muchísimo que esté acá en este acto, que es un acto homenaje al arquitecto Rafael Viñoly, que muchos de ustedes habrán conocido, y que fue, en muchos sentidos, un líder, diría yo, un distinto, alguien que marcó en buena medida no solo la profesión de la arquitectura, creo yo, sino también cómo pensamos las ciudades y cómo vivimos en esas ciudades. ¿Cuáles son las mejores ideas para que esas ciudades crezcan bien, para que esas ciudades sean mejores? Y en ese contexto, en esta introducción, quería marcar que desde el Centro Argentino de Ingenieros nos recordamos especialmente al arquitecto Viñoly porque él fue distinguido por nosotros como socio honorario. Socio honorario es una distinción de las más altas que da el CAI, Centro de Ingenieros, que es vitalicia y que no sucede por postulación, sino que el mismo Centro Argentino de Ingenieros decide por unanimidad quienes pueden conformar eh, esa participación en el CAI. Y eso sucedió hace unos pocos años atrás. Y cuando entramos en contacto con él, recibimos de él no solo la aceptación, sino también su expresión directa de que para él era un gran honor haber sido seleccionado para ser socio honorario del CAI, y especialmente porque él en su profesión valoró mucho el vínculo entre la arquitectura y la tecnología, y la arquitectura y la ingeniería. Y creo yo que entre los legados de él, que son múltiples y en distintos puntos del planeta, es fácil encontrar el resultado de ese vínculo innovador entre la tecnología, que permanentemente cambia, y la arquitectura, que fija criterios sobre cómo vivimos los espacios y cómo crecen las ciudades. Le hemos pedido a Berto que sea él quien haga una reflexión, y la va a hacer en unos minutos, sobre el legado del arquitecto Viñoly, pero al inicio nos ha traído un video que ha desarrollado su hijo, que lo hizo en homenaje al arquitecto Viñoly. Y eso lo hace de manera conjunta con una donación que ha hecho él a nuestra biblioteca, que es donde estamos en este momento, de un libro que se publicó sobre también el legado del arquitecto Viñoly. Hay una cantidad de ejemplares que hoy forman parte del acervo de esta biblioteca, así que aprovecho también a agradecerte, Berto, por esta donación que apreciamos especialmente. Y te cedo entonces la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes, todas las redes, infinitas. Gracias por la invitación. Eh, Me parece que la mejor manera de empezar este homenaje es con el video, así que marcha. Papá es uruguayo, muy orgulloso de ser uruguayo a pesar de haber sido formado en la Argentina, y se vino de muy joven, tenía apenas 5 años cuando su padre, Román Viñoly Barreto, lo trajo a la Argentina. Toda su formación profesional fue aquí. Descubrió un talento por el piano y un talento por el arte y por el dibujo y la arquitectura y concebir espacios y todo eso, y decidió tuvo un poco de miedo de lo que podría representar una vida como artista músico, y decidió por formarse en arquitectura. Fue a la Universidad de Buenos Aires, tuvo muchísimo éxito muy rápido, se destacó su talento y fue de cierta manera descubierto por Jujo Solsona, que lo sacó de la universidad y se lo trajo a su estudio y lo hizo socio. Papá siempre diseñó todo lo que salió del estudio. Un poco nuestro estudio tenía una esencia muy especial, porque era un sistema de apoyo a una sola persona. Igualmente,
ese grupo se fue formando y fue absorbiendo la ética de la práctica de arquitectura que mi padre tenía, que era muy, muy fuerte y que giraba en esta idea de que toda inversión en la construcción es una intervención cívica, aunque sea privada, porque un edificio es demasiado grande, no se puede contener, requiere demasiado capital y es demasiado permanente. Entonces, cualquier cosa que se haga que es un edificio es un proyecto cívico, aunque sea una oficina para Dow Corning, ¿no? Son un aplauso. El segundo tema es que voy a spoilear más o menos lo que voy a desarrollar. Es un capo, absolutamente. Un capo. Un crack, un capo, ¿no? Y en pocas palabras. Me pregunto por qué. O me preguntaría por qué estoy yo acá. Estoy acá porque tiempo atrás, Pablo, de la proximidad, ¿sí? Pablo me invitó a sus oficinas a contarme un poco qué es lo que estaba haciendo por la ciudad, ¿no? Y bueno, como yo dirijo el suplemento de arquitectura de Clarín, hay una relación importante entre estas cosas que se hacen para la ciudad y la publicación. Entonces me estaba contando del plan de las avenidas, el concurso que hicieron con Sociedad Central, al tiempito lo explicamos, el anillo fantástico, hacen los chicos de MZM, el STEM yo lo llamé, ¿no? Porque es un STEM, ¿no? Que hacen ahí sobre Pampa, ¿no? Después, ¿qué otra cosa me contó? Me contó, bueno, que hace poco publicamos la intervención en el Centro Cultural del San Martín, fantástica esa restauración, refuncionalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, me estaba contando todas estas cuestiones cuando a mí se me prendió la lamparita y dijo, yo me acuerdo que ustedes me dieron un premio, una distinción honorífica a Rafael. Y ahí, bueno, apareció este otro punto en común que era Rafael Viñoly. Digo, mira, yo tengo una cantidad de ejemplares que me gustaría donárselos a ustedes, porque me parece que hay una afinidad entre el pensamiento de Viñoly y los ingenieros que es muy, muy productiva, muy interesante, muy rica. A Viñoly se le salían las palabras hablando de Sobier, del ingeniero que lo acompañó, ¿no? Tantos años en la profesión. O, me lo tengo que leer porque de Kunio Watanabe, que fue el que lo acompañó en esa bestialidad que hizo con el foro de Tokio, ¿cierto? Y no se me ocurre otra manera de la manera que Viñoly lo hacía, de la interrelación entre la arquitectura e ingeniería, ¿no? La arquitectura no puede vivir sin la ingeniería, ni la ingeniería después detrás y ponerme las columnas. Nace con los proyectos. Entonces vino esta cosa de la donación del libro, pero me gustaría contarles un poco cómo fue que cómo me atraviesa Viñoly en mi vida de arquitecto. Y bueno, él egresó en el 69, ¿no? 69 de la facultad. En el 69 yo egresé en el 81, o sea, 10 años más o menos no llevaba, pero yo estaba en la facultad, se escuchaba el rum de Viñoly, porque Viñoly todos los contemporáneos, y no tanto, contaban que en los concursos, cuando había concursos,
todo el mundo iba a ojear qué era lo que había hecho él, qué era lo que había presentado, porque siempre era disruptivo, siempre rompía el tablero, siempre, y todo el mundo, o en la facultad, iban al taller donde estaba él para ver qué hablaba, qué decía, que era un mente brillante, ¿no? Y yo me acuerdo en el año, no sé si lo anoté por acá, sí, sí, los 80, en los tardíos 80, no en los tardíos 80, antes de los 80, fines de los 70, que voy a una charla en el CAEC, Centro de Arte y Comunicación, donde ahí se juntaba una especie de cueva vanguardista, alternativa a la enseñanza que estaba dando en la dictadura. Los profesores habían emigrado de la FAU, en ese entonces, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y se había armado con Viñoli, Katzenstein, Solsona, bueno, un grupo un lugar, una usina de arquitecturas alternativas que se llamó La Escuelita. Y salieron, digamos, toda la vanguardia, todo lo que llaman algunos la Escuela de Buenos Aires, salieron de ahí. O sea, hicieron locuras porque la verdad que lo que hacían era locura, pero era un caldo de cultivo fantástico. Y yo me acuerdo haber ido a una charla donde él era el encargado de presentar la obra del estudio, tan canchero, tan didáctico, al nudo. Entonces, bueno, acá hicimos esto. Cuando hicimos esto era el momento en que las cosas se enterraban. Entonces enterramos todo y por arriba pasa el parque y abajo está la casa. Después fue ATC. Siempre eran con ideas de arquitectura absolutamente disruptivas, pregnantes, clarísimas, y que se convertían esos dibujitos que acabamos de ver en el video en obras con las ingenierías, con los detalles, ¿no? Ese germen de idea terminaban en grandes obras. Tan potentes como, bueno, el Banco Nación, el primer Banco Nación, o uno de los primeros, ese balcón, ese balcón hacia el tesoro del Banco Ciudad para que, digamos, todos pudieran ver Bangkok fuera transparente, ¿no? Una idea potente, todo de vidrio, todo de ladrillo de vidrio, el Banco Ciudad. La casa Ox, que un poco era esto, la casa, el terreno subía y la casa estaba por debajo, es decir, un proto arquitectura verde. ATC, esa plaza pública que, bueno, nunca funcionó del todo bien, pero diría que el parque continuara y los estudios se realizaran abajo. La UIA, en la perspectiva de la UIA, cuando presentó, es más o menos parecida a lo que es ahora, que no se podía hacer en ese momento, pero más o menos esa transparencia, que se viera el remate del edificio, frente a esa transparencia, digamos, esa contundencia entre el servicio y lo servido, una de las torres más lindas de Buenos Aires. El ProUrban, que después es el rulero, como lo llaman los taxistas, ¿no? Bueno, todas ideas realmente novedosas, disruptivas, muy creativas. Claro, siguieron pasando los años, él se fue o sea, del 69 al 79 lo tuvimos por acá, se fue a Estados Unidos con un encargo, era, ¿cómo se llamaba el lugar este? Lo debo tener por algún lado anotado. Bueno, era un plan urbano en la costa este, creo que era, de Estados Unidos. Y él hacía las veces era el que decidía quién proyectaba y quién no, quién hacía los edificios. Peter Eisenman, Gehry. Y él nada, era un nene todavía, era el que decía, este sí, este no. O sea, tocó un rol importante. Hasta que ¡pum!, explota con el Foro de Tokio. El Foro de Tokio
donde ahí tenía pelea con este ingeniero, porque el ingeniero decía, esto no se puede hacer. No se puede hacer. Finalmente el ingeniero le encontró la vuelta, hicieron esa ojiva de gran luz espectacular. Yo digo, para mí es parecido a ATC, nada más que en Tokio, ¿no? Porque tienes como la misma concepción, como un gran espacio con unos volúmenes, ¿no? Un fuelle que los vincula. Pero eso es capricho mío, nadie me sigue con eso. Bueno, y está este Foro de Tokio que él lo gana en un concurso público frente a 400 participantes. O sea, si alguien tiene dudas si era bueno, ¿no? 400 participantes lo ganó Rafael. Y sigue la historia mía, por lo menos con Rafael, que en 2021 por instancias de un arquitecto de la generación intermedia, se fue un día al estudio de Rafael, le tocó la puerta y le dijo, nosotros te necesitamos, algo así. Hicimos unas 4 jornadas en plena pandemia, 4 jornadas donde Rafael era de 1 hora cada una, puntual, 1 hora cada una. Están ahora, no están desde esa época colgadas en YouTube, y son imperdibles. Y, digamos, en esas charlas no mostró una obra. Fue solo el estado del arte de la producción. Fue solo en dónde estamos parados, para dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Fueron magníficos. Y bueno, y se nos fue. Se nos fue. 2023, marzo 2023. De repente empiezan los rumores. Carlos, ¿vos sabés algo? Carlos Salaberry, socio de Rafael. Venancio, hablé con el decano de la facultad, estuvo hasta ayer conmigo lleno íbamos a hacer esto, aquello, lo otro. Quiso ser infinito, no ser infinito ahí en la ciudad universitaria, ¿no? Bueno, la cuestión que se nos fue y bueno, yo automáticamente hablé con Salaberry, con Román Vignoli y dije, vamos. Entonces hicimos un programa, tengo un programa en Canadá, se llama Crónicas Urbanas de Arquitectura, etcétera, etcétera. Hicimos un programa con Carlos, con Román, el hijo que yo le dije, vos, después de Peli, sos el mejor entrevistado que tuve. Divino, Román, espectacular. Hicimos el programa con él y después produjimos también con Carlos y con Román y con otra gente muy rápidamente este libro que hoy estamos presentando acá. Este libro que tiene entonces una introducción de Carlos, mía, de Román, ¿sí? Tiene una selección de 15 obras documentadas con fotos, planos, memoria descriptiva, y bueno, esa colección, y bueno. Y después tiene en la parte de atrás una serie de testimonios de gente que estuvo cerca de Rafael. Esto lo publicamos, bueno, fue una publicación masiva porque estamos junto con el suplemento, y después yo doné algunos libros a algunas instituciones. Para terminar, a mí me gustaría abundar en 2 conceptos. Uno ya desarrolló Román en el video, era que Rafael decía que todo edificio, por más pequeño que sea, tiene compromiso con lo público, ¿no? Tiene compromiso con lo público. Bueno, yo voy a una facultad privada y entonces yo hago nada más que para mi cliente. Minga. Tiene compromiso con lo público. Entonces, esa facultad privada, va a ser estatal, lo que sea, tiene compromiso con lo que sea. Y eso marca, parece que es fantástico.
Y pruebas al canto, como yo digo, el Banco Ciudad, esa caja que se entra dentro del banco para decir acá está el tesoro, el compromiso con la pública. El ATC, su terraza, digamos, su techo, no es un techo, sino que es el parque público que sigue, es compromiso con lo público. Y lo que estaba haciendo antes, por morir, el aeropuerto ¿de dónde es el aeropuerto? A ver si me acuerdo, ahí está, el de Florencia. El aeropuerto de Florencia, según me contó, y vi los renders, porque no puedo decir más, lo entierra por debajo de unos viñedos para que no, digamos, no entorpezcan la visual del domo de Brunelleschi que está ahí nomás. Entierra todo el edificio para que ocurra esto. Y está fantástico, porque lo entierra, pero digamos, son como, tiene como rajas cenitales de luz, y raja, viñedo, raja, viñedo, raja. Entonces uno va circulando por abajo, y están los viñedos arriba, ¿no? Y preservó digamos, el ambiente, el paisaje del domo de Brunelleschi. Este es un tema, el tema del edificio, el compromiso público de SEA, ¿no? De un edificio hasta la más mínima construcción. Y el otro tiene que ver con este dilema que es muy arquitectónico, no sé, por lo menos, seguramente también será de los ingenieros, que es el dilema forma-función. ¿Qué va primero? ¿Forma o la función? La función sigue la forma sigue la función. Es todo un dilema, ¿no? Y ahí, yo siempre con mis alumnos digo, yo cuando me mareo y cuando no sé para dónde ir, tengo la frase de un maestro mío que se llama Horacio Valiero, ¿no? Yo estoy a cargo heredé de alguna manera la cátedra de Valiero en la Facultad Pública, eh, y repito sistemáticamente esta frase: hacer de lo necesario algo bello. O sea, de la función de lo necesario, hacer algo bello. Y con un compromiso fuertemente ético, que es solo con lo estrictamente necesario. Yo con esa circulo por lo mismo. Y esto está bien, está mal, y lo tengo que hacer toda la semana. Publico toda la semana el suplemento, elijo esto, aquello y lo otro. Bueno, esta frase. Y Vignoli era un admirador de Valiero, y nos deja otra frase que a mí me parece que es la de Valiero, pero, digamos, unos años después, madurada, evolucionada. Y que es lo siguiente: no se trata, dice, de que la forma sirva a la función, sino más bien de cómo a través de la forma se puede hacer evolucionar a la función. No hay más nada que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que has hecho un personaje único. Yo, aprovechando quienes nos acompañan y de manera breve, si alguno quiere hacer un comentario, esto puede ser una pregunta también, pero varios lo han conocido a Rafael, Carlos. Pero si alguno quiere hacer un comentario, están bienvenidos a hacerlo, ¿no? Creo que este es un encuentro que por suerte lo entusiasmó a Berto y nos permite reflexionar, y me parece que parte de eso acá es bueno, resaltar lo único que había en él, lo único, qué era lo distinto, qué es lo distinto. En todos hay algo distinto, en todos nosotros hay algo distinto, y me parece que en algunos se nota más. Y yo creo que si quieren compartir algo de eso, por favor, háganlo. Cuesta porque no puedo pasar mucho tiempo, no puedo hablar de formación, absolutamente sí. Me pasó, presentamos el libro, no sé si voy a correr de las palabras, por todo
decir algo de sensación de haber vivido con Rafael desde 1963, ingreso a la facultad personal. Sepa realmente, Rafael fue quien me llevó al estudio. Fue después me sacó, me funda el estudio porque algo que entre los dos creo que estaba pendiente a esto, y esos 5 años no fueron brillante que pensábamos, tenía por medio, y luego súbita, todo un proyecto, mira, tratar de convertir a Rafael también en líder política. Las cosas que Rafael siempre decía, y alguna vez me pasó, dando él en esa posición que se veía acá, veo buscando, y a veces me volvió a decirle, estamos hablando de Catalina, que finalmente no se hizo por económica, 19, que era una élite, Salinas, convenció a clientes que querían invertir en Argentina que lo mejor que podían hacer para 2 terrenos pequeños, no grande, por el medio que hacía le pasaba la vida. Bueno, da la oportunidad de generar un hueco en el edificio mismo por donde pasara el tren. ¿Quién va a conseguir eso? Cámelo. Y esas cosas que tenía Rafael, de alguna manera, que para él nada era imposible. Lo que decía anteriormente respecto a un día justamente en Nueva York, él estaba dibujando algo que hablamos de este edificio. Le dije, pero esto no se puede hacer. Tuvo una palabra. Entonces, de vuelta, a la vista, y yo sigo dibujando. El mensaje fue clarísimo. Porque le podías decir a Rafael, no se puede hacer. El proyecto del sable, San Martín, se encargan justamente de hacer un monumento en Corrientes, en Chapelú, para San Martín. Bueno, justamente nos encargó que estaba tal vez fuimos con Rafael. Rafael había algo que le entusiasmaba, fuimos juntos al gobernador. Pasaron 2 meses, no aparecía nada. Y un día le pregunto qué pasaba. Dice, vos primero de preguntarme a mí qué pasaba. Leí estos 2 libros sobre San Martín que estoy leyendo yo. Es decir, pensar en San Martín se puso antes a profundizar la personalidad de San Martín. Tenía, una vez que la comprendió, estudiándola a fondo, tenía realmente muy atrapado. La idea del sable Córdoba era un sable de 150 metros de altura, teflón, claro, te digo, para otro medio, pero bueno, como pieza es realmente como idea, un elemento que además justamente teflón, porque podía moverse con el viento y generar distintos colores por la acción de incidencia del sol. Solo por mencionar algunas, decía tantas que no, o sea, quedo acá con estas que se me ocurrieron. Te agradecemos mucho, Carlos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna reflexión. Yo, algo muy chiquito, es la facultad con la democracia, así que es uno de los ídolos de los estudios que recién también, gran referente. Y bueno, pues, estudiamos sus obras y veíamos cosas y veíamos, bueno, ¿no? Y bueno, después mi hermano, que o sea,
exposición, Pablo Doval, trabajó 2 años. Bueno, conocí a Berto y dije, este hombre es un capo, ¿cómo me divierto trabajando acá? Decía, para él nada es imposible. Así que, bueno, y ahora tengo la suerte que mi hija disfruta de estudiar ser infinito. A ver, Ah, bueno, no sé si alguien más, tal vez hay alguien que quiera partir. Bueno, yo antes de cerrar, de vuelta agradeciéndote mucho, Berto, la nación y sobre todo tu visión, primera persona, de mucho de lo que estás diciendo. Quería cerrar con una arquitecta que se llama Paula Gerlach, que es la hija de un ingeniero, Gerlach, que ustedes han conocido. A través del padre lo conoció a él, ¿no? Incluso antes de que yo lo conozca. Y una de las cosas que me contó es que cuando estaban haciendo el foro de Tokio, van ellos dos, padre e hija, a Tokio, por invitación de él y por temas que había vinculados con la obra incluso. Y una de las cosas que más le sorprendió a ella fue que en el predio de la obra había un piano. Es decir, él había hecho llevar un piano, estaban las oficinas de proyecto, estaba sucediendo ese proyecto que algunos lo conocerán y son 145.000 metros cuadrados, con un montón de innovaciones en términos ingenieriles también, es una estructura muy destacada, ¿no? Y este ingeniero que vos decís era uno de los que desafiaba eso, que era un japonés que además no hablaba en el mismo idioma, ¿no? sí, Así que se manejaban un poco dibujo. con dibujo. Pero él en el mismo predio tocaba el piano. Y yo una de las preguntas que le hice a él cuando él lo incorporamos como socio honorario fue respecto de lo que yo percibía en él, que era una actitud y una intención renacentista, una idea de que, digamos, hay valor en la integración del conocimiento. Y Carlos recién decía de cómo se preparaba para esta obra eventualmente en Corrientes, y es interesante la respuesta de él, porque él lo que dice es que él ve que el mundo no está yendo hacia ahí, cuando yo le hago esa pregunta, pero que él sí piensa que hay algo de eso, ¿no? Y yo creo que para cerrar esto, me parece que en las interacciones que yo tuve, que fueron breves, y las anécdotas que conozco, a mí me parece que sí, que hay una necesidad en este momento, en general, en muchos de los desafíos que tenemos, incluso en las políticas públicas que hacen a la inversión pública, de un cambio muy significativo en cómo se integra el conocimiento y cómo se toman las decisiones. Y creo que venimos de décadas de una visión tal vez industrialista y sectorial, y me parece que hay mucho mérito y hay mucha necesidad en este momento de una visión renacentista. Así que también, como una reflexión más que él me generó en su momento es esta, ¿no? Alguien que pensaba distinto y que también tenía la libertad mental y la personalidad para no aceptar barreras, tal vez, en el conocimiento. Y este piano en el foro de Tokio, mientras sucede la obra, creo que muestra también esa actitud creativa y de integración, digamos, de distintas formas de pensar para resolver y para crear. Así que bueno, yo les agradezco a todos la presencia del CAI. Queríamos hacer este homenaje. Cuando surgió esta idea junto con Berto, nos pareció que tenía mucho valor y por eso la estamos haciendo y la vamos a difundir. Y quisiera cerrar esto de vuelta agradeciéndote a vos esta donación y esta intervención y con un aplauso por eso.